Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar Pérez, muchas gracias por acompañarme una semana más. Eh, es un placer estar con ustedes a través de las escrituras y de poder compartir estas clases cada semana. No olvidemos que el objetivo no es brindar solamente información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las demás personas, a los demás hermanos, y podamos edificarnos, ¿no? Y todos podemos venir unidos a Cristo una vez más. Así que empecemos esta clase, sigamos adelante como cada semana. Y esta semana nos toca lo que es el Éxodo capítulo 14 al capítulo 17. Además nos toca lo que es, vamos a ver la semana del 4 de abril al 10 de abril, que estamos ya en la segunda semana de lo que es el Éxodo. Antes de empezar la clase, veremos algunos significados que para nosotros deberíamos, que ya lo sabemos, pero vamos a recordarlo, porque de eso va a tratar un poco el tema. Y me gustaría hacer una pregunta que es, por ejemplo, muy conocido y que siempre se usa. ¿Qué es el albedrío? El albedrío, ¿qué significa para un santo de los últimos días? ¿Qué es para nosotros el albedrío? Algunos le ponemos una palabra más, ¿no? El libre albedrío, algunos le ponen el albedrío moral, algunos siempre especifican cuando hablan de albedrío, hey, es albedrío, no libertinaje. Pero ¿qué es el albedrío? Es la libertad del ser humano de poder elegir. Eso no lo debemos olvidar. Es una libertad, o la libertad que tenemos todos de poder elegir. Según la guía de estudio de las escrituras, es la facultad y el privilegio que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismas. ¿Es importante? Es importantísimo, es vital. El albedrío es esencial en el plan de salvación. Sin él no podríamos aprender, ni progresar, ni seguir el Salvador. Así de importante es el albedrío. ¿Hasta qué punto el hombre puede decidir? ¿Hasta qué punto se considera albedrío? ¿Qué es la libertad religiosa? ¿No? El albedrío viene con estas preguntas. ¿Hasta qué punto el hombre puede decidir? ¿Hasta qué punto se considera albedrío? ¿Qué es la libertad religiosa que tanto se habla? El pueblo israelita no tenía libertad religiosa, por ejemplo. Estamos hablando el pueblo israelita que vivía bajo el yugo o en Egipto. Ahí no había libertad religiosa. No podían adorar a Dios. El faraón y su trabajo, el trabajo que ellos hacían, no les permitía. No tenían tiempo de adoración. Algo similar en nuestra época, con la diferencia obviamente que nosotros somos los que buscamos trabajar más y más. Pero los israelitas cuando estaban en Egipto, ellos no podían, porque eran esclavos prácticamente. En otras palabras, los esclavos obviamente no tienen derechos. Entonces, así vivían, no podían adorar a Dios. ¿Cuál fue el problema del pueblo hebreo? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? No fue el trabajo que les daban los egipcios, por si acaso, sino el duro trabajo. Les amargaban la vida, trabajaban con rigor. Eso lo dice en Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14, ¿no? Dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Eso era un problema para el pueblo hebreo. Entonces aprendemos que Dios los va a sacar, no para que no vuelvan a trabajar, sino que los va a liberar del trabajo opresivo, excesivo, del trabajo duro. Les va a liberar de la esclavitud. El faraón no entendía lo que era la libertad religiosa. La persona tiene que tener la libertad de que la persona viva su religión y creencia en un entorno legal, político y social que sea tolerante, respetuoso y complaciente con las diversas creencias. Eso es lo que tiene que existir en todo tiempo. La persona tiene que decidir, tiene que tener una libertad. Eso es el albedrío.
para que pueda, obviamente, vivir su religión, adorar a quien desee. Eso es lo que nosotros también profesamos. Por ejemplo, en Doctrina y Convenios, eso lo hemos visto el año pasado, en Doctrina y Convenios 134, versículo 4, es un poquito largo, pero dice lo siguiente, dice, creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él, ante Dios, y ante Dios solamente por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos, dice Doctrina y Convenios, que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada. Que el magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca, dice aquí, versículo 4, 134, Doctrina y Convenios 134, 4. Nunca dominar la conciencia. Debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. Fin de la cita. ¿No? Bien clarito. Ese es el objetivo de la libertad. El ser humano debe tener el dominio de su conciencia. Y el gobierno nunca debe suprimir la libertad del alma. La persona es libre, libre a quien adorar. Eso es lo que enseña Cristo. Ese es el albedrío, ¿no? ¿Y cómo era el pueblo judío? Vemos que todavía no conocían la fe. Cuando ellos salen de Egipto, no conocen la fe. No sabían acerca de la fe. Y como mencionamos anteriormente, habían estado apartados de Dios. Habían estado en apostasía. Cuando una persona no tiene la enseñanza de las Escrituras, no tiene la enseñanza del líder, del profeta, obviamente está en apostasía. Entonces, ¿por qué Dios acude en su ayuda? Es la pregunta. Si ellos no tienen fe, por las promesas hechas a sus grandes patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y José. Por las promesas hechas a ellos es que Dios acude a su pueblo. El que sí tiene fe y que lo está construyendo también poco a poco es Moisés, que poco a poco va creciendo en su llamamiento. Ahora, una vez que ya hemos hecho este pequeño resumen de lo que es el albedrío, de lo que es la libertad religiosa para poder entenderlo, ahora sí ya vamos a entrar a la clase y vamos a ver lo que nos corresponde a esta semana. El manual lo ha titulado Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Ese es el título de esta clase, de esta semana. Pasaron las 10 plagas y por fin salen de Egipto. El faraón les permite salir. Entonces, la pregunta es, ¿el pueblo de Israel sale de Egipto feliz y contento? ¿Sí o no? Porque ya obviamente Egipto se ha quedado destruido. El faraón ha accedido que salga el pueblo de Israel. La pregunta es esa, ¿no? ¿Sale contento y feliz el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel? ¿O no? ¿Sale con la alegría de encontrar algo mejor o sale con la tristeza de dejar su comodidad? Pregunta, cuando nosotros conocimos el Evangelio, ¿lo hicimos igual? ¿Felices de haber encontrado la libertad y abrazar el Evangelio? ¿O lo hicimos con pena y tristeza de dejar a nuestros amigos, costumbres y mi antigua vida? Al parecer Israel no se iban contento, eso es lo que nos vamos a ver. No sale contento. Se iba triste, melancólico, añorando, ¿no? A dejar sus cosas. Y esto lo vamos a ver adelante. Tanta felicidad no había, al parecer, al parecer. Eso cada uno lo va a ir determinando conforme va leyendo las escrituras. El camino que elige Moisés una vez que ellos salen no es en la línea recta hacia la tierra prometida de Canaán. ¿No? Si entendemos, de Egipto a Canaán, a donde está en la actualidad Israel, hay una línea que es la ruta al norte, es lo que se llama, ¿no? Es decir, la ruta al norte. Esa es la línea más directa, pues, ¿no? Más fácil de poder llegar.
Moisés no elige esa ruta, sino Moisés elige una ruta que es al sur, en sentido contrario a la tierra prometida, llegando a ponerse al frente del Mar Rojo. Entonces, el pueblo de Israel se habrá preguntado, ¿y qué hacemos en el desierto junto al mar? Es una pregunta lógica. ¿Cuál es la ruta? ¿Dónde iremos? Al estar al frente del mar y con más de 2 millones de personas, ven venir al faraón con sus carros de guerra y con todo su ejército. Es donde el pueblo entra en temor. Es aquí donde Moisés dice el título de la clase, ¿no? Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Que ese es el título de la clase, que lo ha puesto el manual. Pregunta, ¿para qué iba el faraón detrás del pueblo hebreo? ¿No? Porque dice que coge pues 600 caballos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Y obviamente que sale. La pregunta es, ¿para qué va? ¿Los iba a matar? ¿Iba a haber una guerra? ¿Qué hubiese pasado si el faraón hubiese llegado? El faraón lo que quería es hacerlos que regresen, que vuelvan. No los iba a matar. Los necesitaba, es decir, guerra no iba a haber. ¿Por qué tenían miedo los israelitas entonces? Si no los iba a matar, ¿por qué temían? El temor es porque ven al ejército y creen que el faraón los va a matar, cuando no es así. Si ellos regresaban, el faraón no los iba a matar. Obvio que si no querían regresar, entonces sería diferente, pues no, ya tenían que aplicar el ejército, tenía que entrar ahí. Pero el pueblo de Israel sale de Egipto por un sueño, el poder tener una tierra prometida, el poder conocer a Dios y adorarlo. Esas son las promesas que recibe el pueblo de Egipto, de Israel, ¿no? Con tener la tierra prometida, ser un país independiente, poder adorar a Dios, poder creer en Dios, conocerlo a Dios. Y ese es el objetivo, el sueño que el pueblo de Israel tiene. Empezamos con las notas. Nota. El faraón, al ir detrás del pueblo de Moisés, demuestra lo rápido que se nos olvida lo que Dios ha hecho y lo que ha demostrado. El faraón ha visto las 10 plagas. ¿Cómo se va a olvidar de Dios? Por más milagros que el hombre vea, no son suficientes para que la persona cambie. Una vez más, por más milagros que el hombre vea, no son suficientes para que la persona cambie. Quizás el faraón pensó que las plagas eran el límite del poder de Dios. Ya, se le acabó el poder a Dios. Entonces, ya salgo, pues, ¿no? Y que ahora era el momento para atacar a Israel. Quizás pensó eso. Hay una analogía también de esto en cuanto a la vida espiritual. Algunas veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente, o pensamos de que una vez que queremos cambiar o cambiamos, él se olvida de nosotros, y no es así. De modo que como Faraón siguió a Israel, Satanás también nos persigue. Siempre va a estar detrás de nosotros, atrás y atrás. Así que a veces cuando pensamos que no, es porque obviamente Satanás como que descansa un poco y luego nos vuelve a seguir, a perseguir, tal como lo hace aquí el faraón con el pueblo de Israel. Ahora vemos lo que es en Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El pueblo de Israel está en apuros, viene el ejército y está el mar al frente. ¿Necesitan ayuda? ¿Qué hacen? Claman a Dios, oran a Dios. Normalmente oramos estando bien en nuestras vidas, es decir, oro para seguir con mi vida normal, que me siga bendiciendo con mis alimentos, con mi trabajo, con mi salud, con la salud de mi familia, etcétera. Pero cuando surge una emergencia, ¿qué debemos hacer? Ejemplo, cuando un familiar tiene un accidente en el auto y está grave, oramos para que llegue al hospital y lo puedan salvar. Cuando llega al hospital, oramos para que el doctor lo pueda operar y salga bien. Cuando ya es operado, oramos para que se pueda recuperar. Así oramos hasta que vuelva a la normalidad.
Entonces vemos que las oraciones son diferentes. Hay oraciones, hay varios tipos de oraciones. Oraciones, por ejemplo, de bendición, ¿no? Cuando dan el nombre a un niño, cuando dan una oración de consuelo, cuando dan el sacerdocio. Hay oraciones de agradecimiento y petición. Son las que hacemos diariamente por los alimentos, al momento de salir de casa, antes de acostarnos. Hay oraciones sacras, sagradas, ¿no? Para bendecir la Santa Cena o bendiciones en el templo, oraciones en el templo. Hay oraciones de emergencia, donde uno desea que la respuesta sea inmediata. La respuesta no puede esperar, donde se necesita una respuesta ya. Esta es la oración del pueblo de Israel, una oración de emergencia. Para que podamos tener nosotros esas respuestas rápidas, dependerá de la vida que estamos llevando, dependerá de nuestra fe. Es verdad que algunas veces las respuestas llegan de maneras sutiles o inesperadas, pero acá se necesitaba una respuesta clara y contundente. El pueblo de Israel clama, clama a ese Dios que ha hecho y llevado a cabo las 10 plagas. Clama a ese Dios, clama a ese Dios que ha destruido Egipto. Clama a ese Dios poderoso que ha vencido a los dioses paganos egipcios. El pueblo clama, pidiendo ¿qué? No mencionan los versículos. ¿Somos nosotros igual al pueblo hebreo, que clamamos y clamamos a Dios y le pedimos ayuda sin nosotros dar una respuesta? A veces nuestras oraciones se reducen a 2 palabras solamente. Dios, ayúdame. Cuando deberíamos ser más específicos, cuando nosotros mismos debemos dar la respuesta y en esa respuesta pedir ayuda. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros si hubiésemos sido parte del pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel no clama a Dios y pide que el mar rojo se divida? ¿Por qué el pueblo de Israel no clama a Dios y pide que el mar rojo se parte en dos? O quizás el pueblo, o de repente el pueblo de Israel se pueda apartar de ellos, del ejército del faraón. ¿Acaso el pueblo de Israel suponía que era imposible hacer ese milagro del partir el mar? Pudo pedir que venga, por ejemplo, también una tormenta de arena y cegara al ejército egipcio mientras el pueblo huía. No solamente clamar a Dios, sino pedir, dar la respuesta para que esa oración, que es de emergencia, pueda surtir efecto, pueda realizarse. Pregunta, ¿qué hubieras pedido tú si veías al mar al frente tuyo y a espaldas tuyas veías que el faraón venía con todo su ejército? ¿Qué hubieses hecho? Aparte de clamar a Dios, ¿cuál solución hubieras dado tú? Eso tenemos que saberlo, porque cuando nos llegue esos momentos de pedir oraciones de emergencia, que seamos nosotros los que demos las respuestas para que pueda surgir el milagro. No solamente pedir, Dios ayúdame, sino también dar la respuesta para que en esa respuesta se convierta el milagro, porque para eso estamos orando. ¿Qué respuesta daría yo? ¿Qué hubiera pedido yo en este momento si hubiera estado como el pueblo de Israel? Una gran pregunta que siempre tenemos que hacernos. Para ello, dice el elder Jeffrey Holland, eso está en la Conferencia General de octubre del 2020, dice, Dios puede conceder milagros instantáneamente, rápido, pero tarde o temprano aprendemos que a los tiempos y las estaciones de nuestra travesía terrenal debe dirigirlos Él y nadie más que Él. Dios es el que dirige el tiempo, ¿no? Y la estación, el momento. El faraón venía con 600 carros equipados y todo su ejército. Obviamente era de temer. Esos carros venían a ser lo que ahora serían tanques, por ejemplo. Imaginemos
tras nosotros están tanques de guerra. Eso es muy intimidante. Es por eso que la oración es de emergencia y se necesita ayuda urgente. Pero así como oran, también se quejan en el versículo 11. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, dice, para que nos entierren y no en el desierto. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Que te entierren en Egipto o te entierren en el desierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estaban preocupados por el lugar donde iban a morir? A veces nosotros nos preocupamos por el lugar donde vamos a morir, o sea, nos parecemos al pueblo de Israel. ¿Eso es importante para un santo de los últimos días, el lugar donde va a morir? Es decir, si mi familia vive en un país y yo estoy en otro, ¿queremos morir o debemos morir donde está nuestra familia? ¿Un miembro de la iglesia acaso no sabe que para el espíritu no hay fronteras? ¿O pensamos que por morir en una buena tumba ya estamos asegurados arriba? O quizás porque somos enterrados en un buen cementerio, ya estamos asegurados arriba. El pueblo de Israel se queja por un sepulcro. Nosotros también a veces nos parecemos y buscamos morir en un buen sepulcro. Es más, hasta mausoleo queremos. El pueblo de Israel, de tanto quejarse, hará que se cumpla lo que ellos mismos dicen. Morirán en el desierto, porque no serán dignos de entrar a la tierra prometida. Qué curioso, ¿verdad? Avanzamos y llegamos al versículo 13 y 14 del capítulo 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Eso es verdad. En este capítulo se termina de hablar de los egipcios. Nunca más se vuelve a saber de ellos. Moisés sale al frente de su pueblo. Moisés actúa como un verdadero líder, les da la tranquilidad, no temer, estar firmes y mirar la salvación. Moisés les insta a cantar prácticamente nuestro hermoso himno, ¿verdad? Ese que hemos escuchado cuando dice, firmes creced en la fe que guardamos, por la verdad y justicia luchamos. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Cuando veamos a los inicuos atacar el plan de Dios, ¿quedaremos indecisos? ¿Estaremos sin valor? No, dice el himno. Firmes creced en la fe que guardamos. Prácticamente les dice eso Moisés al pueblo, ¿no? Canten este himno prácticamente. Cuando sigues a Dios y confías en Él peleará tus batallas y proveerá los milagros que necesitas. Estos milagros llegarán en su propia manera y tiempo, pero el resultado es seguro. Cualquier prueba podrá ser finalmente superada, ya sea en esta vida o en la próxima. Igualmente importante, al seguirlo a Él, nunca tendrás que caminar solo. Dice Doctrina y Convenio 105, versículo 41, por tanto, sed fieles, y he aquí, mirad, estoy con vosotros hasta el fin. Eso lo dijo, pues, ya obviamente en las doctrinas, en las escrituras modernas, ¿no? Siempre yo voy a estar, sean fieles, porque yo voy a estar con ustedes, ¿no? Estaréis hasta el fin, voy a estar con ustedes. Al avanzar, también vemos de que la fe, entonces hacemos un resumen de lo que dijo el elder Jeffrey Holland. Dice, la fe significa confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos. Aunque eso incluye algo de sufrimiento hasta que veamos su brazo revelarse a nuestro favor. Aquello puede ser difícil en nuestro mundo moderno, cuando muchos han llegado a creer que el mayor bien de la vida es evitar todo sufrimiento y que nadie debe angustiarse por nada. Pero esa creencia jamás nos conducirá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que confiar en Dios en tiempos buenos y malos.
Ese es el resumen que hace, ¿no? El elder Jeffrey Holland. Eso está en la Conferencia General de octubre del 2020. Esperar en el Señor se llama. Llegamos al versículo 15, versículo 16. Al hacer eso, Moisés se presenta a Jehová y Jehová le dice, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y pasen los hijos de Israel por en medio del mar sobre tierra seca. Versículo 15 es específico, ¿no? Es un versículo medio duro. ¿Por qué clamas a mí? Dios le dice, ¿no? Continúa caminando, hijo. Continúa caminando, hijo mío. No mires a tus enemigos detrás de ti. Mira hacia adelante y avanza. No desistas, no te detengas. Y cuando des el primer paso, Dios te dará la salida y pasarás por en medio de tus problemas y no te dañarán, porque Jehová va delante de ti y tus enemigos caerán detrás de ti. Y sabrán los egipcios, tus enemigos, que yo soy Jehová. Curioso también, ¿verdad? Muchas veces se nos dice, clama a Dios. Y hay muchas veces que tenemos que hacerlo, pero hay veces que Dios lo que te dice es, ¿por qué clamas a mí? Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que marchen. Deja de estar llorando, quejándote, lamentándote. Camina, marcha. Somos de los que creemos que tenemos que orar, pero también llega un momento en que tenemos que marchar. Tenemos que hacer algo. Deja de esperar que Dios te dé la dirección. Caminemos. ¿No sabes para dónde? Camina. ¿Ya oraste, ayunaste? Pues ahora sal y haz algo. El gran milagro del Mar Rojo, la división del Mar Rojo para todos es la cúspide de los más grandes milagros, pero eso no servirá de nada si no tenemos fe. Si nosotros no tenemos fe, este milagro no tendrá efecto en nosotros. Y eso lo veremos después con lo que sucedió con el pueblo de Israel. De esto aprendemos que los milagros no ayudan a aquellos que no tienen fe. Tenemos que tener fe primero para que un milagro pueda ser significativo en nuestras vidas. No pidamos milagros si no tenemos fe. Al contrario, tengamos fe y hagamos milagros. El milagro era tal que incluso la tierra se secó. ¿Qué sucede cuando el agua se retira? Queda el barro, el lodo, la arena húmeda, te hundes, no puedes caminar, no puedes avanzar. Pero acá menciona que la tierra está seca. Esto facilita para que el pueblo pueda caminar, para que pueda avanzar. El versículo 21 menciona que toda la noche vino un viento. Este viento hizo que el mar se parta en dos y pueda secar la tierra. No solamente fue el milagro de la división del mar, sino que también lo secó la tierra. El viento pudo haber ayudado a secar el fondo del mar. De lo contrario, el fondo del mar pantanoso habría sido intransitable. Nota, había llegado el momento de que Moisés haga un milagro para Israel, un milagro exclusivo para el pueblo de Abraham. Ahora era Moisés el que los guiaba y el pueblo tenía que saber quién era el profeta. ¿Quién era el que los guiaba? Dividir el Mar Rojo era el milagro para el pueblo. Este milagro jamás lo olvidaría. Marcaría el inicio de Moisés como el libertador de Israel. Es verdad que los israelitas sabían de las 10 plagas, pero eso no había sido para ellos, sino para los egipcios. Es verdad que ellos también habían sido protegidos de sus primogénitos, pero eso era un milagro protector, ya que ellos eran consecuencia de la plaga de los primogénitos. Entonces, la división del Mar Rojo era el milagro exclusivo para Israel y era el inicio del pueblo de Israel como pueblo de Jehová. Era el inicio de su liberación. Algunos mencionan que la Pascua culmina con el milagro del Mar Rojo. Del mismo modo que el sacrificio en el Gólgota o la crucifixión no significaría nada sin la resurrección. Las dos
Las dos obras de liberación tienen que ir de la mano. Eso es lo que aprendemos. Y aquí vemos la separación, la división del mar. No hay razón para exigir una explicación científica de cómo se dividió el mar. Si Dios quiere que el agua desafíe la gravedad, Él puede hacerlo. Muchos años después, cuando estuvo el mismo Jehová en Jerusalén como el Mesías, dijo en una ocasión cuando estaba en el mar y sus discípulos en la barca: Pedro, ven. Y Pedro fue en pos del maestro, pero vio las aguas y empezó a hundirse, dice la escritura en el Nuevo Testamento. Pedro conocía la historia de Moisés, sabía que se había convertido el mar, se había partido el mar en dos, pero el gran Pedro tuvo que poner a prueba su fe, ya no en lo que sabía que había ocurrido, sino que ahora se le pidió que camine en el agua, que desafíe la gravedad del agua. Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? La respuesta es con la fe. Fe en el Maestro. Fe en Cristo, nuestro Salvador. La visualización de señales o milagros no es una base segura para la conversión. La historia bíblica atestigua que las personas convertidas por medio de señales y prodigios pronto las olvidan y nuevamente se vuelven susceptibles a las mentiras y distorsiones de Satanás y sus siervos. ¿Hasta cuándo me provocará este pueblo? El Señor le dijo a Moisés: ¿y cuánto tiempo pasará antes de que me crean por todas las señales que he mostrado entre ellos? Números 14:11. Jesús hizo una entrada triunfal en Egipto, en Jerusalén, perdón. Pero Juan registra con tristeza, aunque había hecho muchas, o había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. En contraste con el testimonio del Espíritu, que puedan renovarse de vez en cuando, según lo necesite un destinatario digno, ver una señal o experimentar un milagro es un evento único que se va a desvanecer en la memoria de su testimonio. En otras palabras, el testimonio, eso es lo que va a prevalecer antes que el milagro y puede atenuar su impacto sobre él o ella. Esto lo dijo el elder Dallin Oaks en su libro, ¿no? Escribió un libro que se llama El Camino del Señor, The Lord's Way, ¿no? El Camino del Señor. Entonces, no olvidemos que a la verdadera iglesia no se convierte uno por señales o prodigios, sino por el testimonio del Espíritu Santo. La forma en que el Señor enseña las verdades religiosas no es mediante un milagro o señal público, sino mediante un testimonio personal. Es un hecho de la naturaleza que la salvación es un proceso, así como una meta. La salvación implica crecimiento, desarrollo y cambio. Eso indica la salvación. La salvación no indica milagros, ¿no? Eso es lo que viene después. Lo que primero indica una salvación es crecer, desarrollarte y cambiar. No pedir señales, no prodigios, ¿no? Eso es después que nosotros hayamos fortalecido nuestra fe. La felicidad del pueblo de Israel es grande. Haber cruzado el Mar Rojo y haber visto al poderoso ejército egipcio ahogarse en el mar hacen que estén felices y canten. Ahora sí el pueblo de Israel está feliz, ¿no? Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en loores, hacedor de maravillas? La felicidad del pueblo de Israel es muy grande, ¿no? Él es más grande de los dioses. Dentro de todos los dioses, Jehová es el más grande. Reconocen que hay más dioses, pero que Jehová es el más grande. Y por un lado, aun cuando Israel veía a Jehová como el único Dios de Israel, por otro lado, ellos no lo veían a él como el único Dios que existía, pero como el Dios más alto entre muchos dioses, el Dios principal. En este caso, más poderoso que los dioses de Egipto, ya que los había destruido con todas las plagas.
Entonces, ¿cuál era la condición de Israel? Ellos salieron de Egipto, sus mentes y sus almas completamente corrompidas y llenas de conjeturas falsas obtenidas allí durante el periodo de una estadía de 400 años que estuvieron. En el momento de su éxodo, de la salida, en términos de madurez espiritual, ellos estaban igual que un cristiano bebé, es decir, un cristiano en sus comienzos. El Israel bebé ahora sabía que ellos tenían un Dios y ellos sabían su nombre y ellos sabían que Él era más poderoso que los dioses de Egipto. Para ellos Jehová era su Dios, pero otros pueblos y otras naciones también tenían sus propios dioses. Esta manera de pensar los llevaría a través de su historia, hacia la adoración de ídolos, por ejemplo. Más adelante veremos el cual eventualmente el pueblo de Israel va a resultar en el juicio de Dios sobre ellos en un sinnúmero de ocasiones en la adoración de ídolos. Ese es el problema que tiene luego Israel. No confía plenamente en Jehová, en el Dios que los saca de Egipto, en el Dios que vence a esos dioses. Vemos ahora en el versículo 14 y 15 cuando están cantando, que mencionan, lo oirán los pueblos y temblarán, dice. La angustia se apoderará de los moradores de Filistea, entonces los jefes de Edom se turbarán y a los caudillos de Moab les sobrecogerá el temblor, se abatirán todos los moradores de Canaán. Veamos los versículos 14 y 15 que mencionan a Filistea, Edom, Moab y Canaán. Dice que estas naciones temblaron y fueron horrorizadas cuando ellos escucharon lo que le había sucedido a Egipto debido al Dios de Israel. Pero ¿por qué Filistea, Edom, Moab y Canaán en particular estaban preocupados? Porque era de conocimiento común en aquellos tiempos que los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob creían correctamente o incorrectamente que el pueblo creían que el territorio de esas cuatro naciones habitaban, según, o iban a habitar algún día. Ese terreno de estos lugares mencionados les pertenecía a Israel. Entonces, obviamente que estaban de temor. Estas naciones sabían que si 3 millones de personas aparecían junto con este Dios, con Jehová, que destrozó a Egipto y se burló de los dioses de Egipto, y si el propósito de Israel era tomar esas tierras, ellos probablemente iban a poder hacerlo. Entonces estaban de temor, por eso ellos hacen esta canción, ¿verdad? Para los muchos jefes de tribus y reyes que gobernaban sobre estos territorios, esto quería decir perder sus riquezas personales y su poder. Estaban de miedo. Para la gente común, eso quería decir su subyugación o expulsión de la tierra por Israel. Israel iba a llegar con toda esta gente a sacarlos, a exterminarlos. Entonces, obviamente que estos pueblos están de miedo. Así que es bastante probable que esas 4 naciones mencionadas demostraron una gran preocupación en público acerca de hacia dónde esa gran cantidad de israelitas estaba dirigiéndose. Y estos hebreos, que habían sido esclavos por tanto tiempo, verdaderamente estaban disfrutando que ahora ellos le temían. Ahora sí ellos estaban un poco felices, ¿no? Ya sabían, estaban contentos, habían destruido al pueblo Egipto, a su ejército. Obviamente tenían mucho de qué estar felices. Parten del Mar Rojo. Veamos ahora, después de que sucede esto, ya vieron al ejército egipcio que ha sucumbido en las aguas del Mar Rojo. Ellos parten del Mar Rojo, el pueblo de Israel, y al tercer día tienen sed, que es lo lógico, y empiezan a quejarse. La felicidad se las acaba en el versículo 22. No olvidemos que 3 días es el tiempo máximo que el cuerpo humano puede soportar sin agua en el desierto. Ahora pudiera ser un buen momento para mencionar donde quiera que fuese que estos oasis que ellos tenían que encontrar en el desierto o pozos estuviesen localizados cuando los israelitas pararon y acamparon. Ellos tenían que encontrar esos lugares. Era vital el agua. En el desierto es vital.
Los mismos tenían que suplir enormes cantidades de agua. Ellos tenían que encontrar agua, pero tenían que ser oasis, ¿verdad? Lugares donde haya agua, pero que tengan mucha agua, ya que muy pocos pozos podían llenar las necesidades de Israel, ya que ha sido calculado más o menos para poder mantener 3 millones de personas y todo su ganado y rebaño, era necesario más de 10 millones de galones de agua por día. ¿Cuántos son 10 millones de galones de agua? En promedio, más o menos para tener una idea, son 10 piscinas olímpicas. Una piscina olímpica mide de largo 50 metros y de ancho 25 metros, con un promedio de 2 a 3, 4 metros de profundidad. 10 piscinas de ese tipo, llenas de agua diariamente para alimentar o para poder dar de beber a un pueblo sediento como es el pueblo de Israel, que son más de 3 millones de personas, y rebaños y animales encima. Entonces es mucha agua que ellos necesitaban. No era poco el agua que ellos necesitaban, era mucho. Tenía que haber mucha agua. Un pueblo de sed llega a Mara, ¿no? Ellos están avanzando, obviamente ven, tienen un problema con el agua y ellos llegan a Mara, donde hay agua, pero el agua es amarga. ¿Qué hacer ante este problema? Un pueblo de sed ante aguas amargas, con un profeta con una vara que ha dividido o partido el mar en dos. Pues pedirle que con esa misma vara convierta el agua amarga en agua dulce. Eso sería lo más práctico y lógico. ¿Qué hubieses hecho tú en este caso? El pueblo hebreo dice el versículo 24 que murmuró contra Moisés, es decir, se queja. Acá surgen algunas preguntas que nos dicen las escrituras. ¿Por qué el pueblo se queja y Moisés no? ¿Acaso Moisés no tenía sed? ¿O acaso Moisés llevaba su cantimplora de agua? Siempre es el pueblo el que se queja y no Moisés. ¿O es porque Moisés es el que escribe el libro del Éxodo? Siempre el líder de Dios tiene más esperanza. Cuando uno está convertido al Evangelio, quiere decir que tiene mayor fe. Cuando uno se acerca más a Dios, quiere decir que vas a esperar que Dios disponga y dé la solución en su tiempo. No te vas a quejar. Es más, lo que hagas para solucionar el problema será lo correcto y surgirá el milagro. Ejemplo, Nefi y su familia. En el capítulo 16 de Primera de Nefi nos dice que todos tienen hambre, porque Nefi rompe su arco y no pueden cazar animales. ¿Qué hacer ante esto? ¿Por qué Nefi no se queja como todos? Veamos lo que dice en Primera de Nefi, capítulo 16, versículo 23. Y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha y con una honda y piedras. Y le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? ¿Nefi no tenía hambre como sus hermanos, acaso? ¿No era un problema para Nefi el que no puedan cazar animales? Por supuesto que sí era un problema. También era un problema grande para Nefi, pero es ahí donde se ve el líder, donde el líder tiene que tener fe y esperanza mucho más que los demás. Esta es una característica de los líderes. Si quieres ser líder, esa es la característica, ya lo sabes. Tener fe y esperanza, mucho más que el pueblo. Vemos en los versículos 25 y 26. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y cuando lo echó a las aguas se endulzaron. Allí él dio un estatuto y un decreto, y ahí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El versículo 25 se menciona que se echa un árbol en las aguas, símbolo de la cruz que endulza las aguas amargas de la vida.
En el versículo 26 es donde vemos aquí que es el comienzo del proceso de formar un gobierno y de establecer un sistema práctico de leyes. Dios le va a dar a Israel una clase de gobierno que es basada en leyes que Él va a establecer y juzgar. Israel vivirá un gobierno teocrático, donde Dios es el que lidera, donde Dios es el que gobierna. Y usando este sistema de leyes, Jehová va a aprobar a Israel. Moisés bien claro les menciona que el pueblo de Israel será aprobado, algo que hasta el momento ellos no han conocido. El sistema que Dios le va a dar a Moisés en el monte de Sinaí va a venir en forma de un pacto. Pero aquí Jehová dice, sí, ustedes prestan atención a mis mandamientos y guardan mis leyes, entonces él no va a poner enfermedades sobre su pueblo. Es condicional, sino que Él será su sanador. Más adelante vemos en el versículo 27 que nos menciona que el pueblo sigue avanzando y llega a un lugar con 12 fuentes de agua. Una fuente para cada tribu, siempre con simbolismos. 12 fuentes de agua, obviamente, pues son 3 millones de personas, más de 2 millones de personas, 2 a 3 millones de personas, se necesitan muchas fuentes de agua. Imagínense, lavar los utensilios, en que lo que están comiendo, asearse, limpiarse el cuerpo, bañarse, si es que se bañaban, aparte de tomar agua, guardar el agua. Es vital. Un citadino como nosotros está acostumbrado a vivir con el agua pues las 24 horas. Un pueblo nómade, como es el pueblo de Israel que está en el desierto, está aprendiendo a ser nómade, es complicado vivir sin agua. Entonces ellos necesitan. Eso es poniéndonos en parte del lado del pueblo de Israel, que era muy quejón, ¿verdad? Hay que entenderlo también de que ellos tenían una gran dificultad. Y luego vamos a ver otra vez que ellos se quejan por la falta del agua. Obviamente es complicado, pues. Entramos al capítulo 16 del Éxodo, versículo 1 y 2. Dice, y partió de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Pasaron 45 días de haber salido de Egipto. El versículo 1 lo especifica como haciendo hincapié en el tiempo que es demasiado corto para ya estar quejándose. Aquí hay dos caras en estos versículos, ¿no? Dos caras en la moneda, se puede decir. Por un lado, nos asombra que los israelitas se estén quejando a tan solo 45 días de haber salido de la esclavitud de Egipto. La pregunta es, ¿ya se olvidaron de la esclavitud? ¿Empiezan a extrañar su cama suave y comida abundante? ¿Estaba la libertad sobrevalorada después de todo? Es decir, que no entendían o no sabían lo que es la libertad. ¿O era que simplemente no les gustaba acampar? Esto es bien raro porque quizás a los citadinos les cueste ir de campamento a un desierto. Pero el pueblo hebreo, eso era su forma de vida. La otra cara de la moneda es esta. Una de las condiciones humanas más difíciles es el hambre. 2 millones o 3 millones de personas compiten por las mismas sobras de comida en el desierto. Todos los días es el problema. El hambre y el agua. ¿Quién no se quejaría después de unos días de hambre real? Se acabaron los cantos y empezaron las quejas. Esa es la vida del hombre. Un día estás feliz con Dios y otro día estás enojado con Dios. Un día le agradeces por todas las bendiciones y otro día te olvidas y te quejas de Dios porque no contesta rápidamente tus oraciones. ¿No sabemos que el gran mandamiento de la vida es amar al Señor? ¿Amar a Dios? Ese es el verdadero mandamiento. No olvidarlo, sino recordarlo siempre. En el versículo 2 menciona que toda la congregación, es decir, 2 o 3 millones de hebreos, se quejan, murmuran.
Y a veces nos preocupamos porque un hermano se queja. En el tiempo de Moisés no fue uno ni dos, sino millones. Todo se queja contra un líder. Versículo 3, vemos cuál era la queja. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciaros, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces vemos de que la queja es el hambre. Esa es la queja. El pueblo de Israel recuerda su pasado porque no puede ver su futuro. Su fe incipiente o reciente, su fe que está aprendiendo, no puede dejarle ver el futuro de la tierra prometida. El momento es hoy, el tiempo es ahora. Tengo hambre ya, es la respuesta del pueblo. El hambre me hace recordar y delirar que mi pasado fue bueno, que mi esclavitud era agradable, que los azotes que me daban los egipcios eran un deleite, porque eso significaba que luego me daban ollas de carne y pan hasta saciarme. ¿Te acuerdas cuando el egipcio nos daba 3 latigazos para hacer ladrillos y luego nos daban de comer? Sí, eran ollas grandes de carne. Esa era la conversación del pueblo de Israel. Esa era la queja. ¿Puede que el hambre les haga delirar de esa manera? No, el hambre no te hace delirar de esa manera. Lo que te hace delirar es la murmuración, las quejas. Las quejas te hacen recordar selectivamente lo que te conviene. El pueblo hebreo recuerda la miserable comida que recibía. Al decir miserable me refiero a la poquísima cantidad, ¿verdad? Y olvidan los cientos de latigazos que les daban y que les ocasionaban muertes. Recuerdan un plato de comida y olvidan la esclavitud de la que eran presos. ¿Qué preferimos? ¿Una olla grande de carne en la esclavitud o un pan comido en la libertad? El ser humano hasta el día de hoy prefiere la olla de carne y no le importa su libertad. Y eso lo saben muy bien los gobernantes y líderes políticos, que por un pan obtienen votos. Se vienen 2 milagros para el pueblo hebreo. Uno es la carne que ellos tendrían y el otro el pan que bajaría del cielo ante la queja que ellos tienen. Llegamos a un versículo muy aplicativo en nuestra época. Dice versículo 8. Y dijo Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros. Por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Llegamos a un versículo aquí muy aplicativo para nuestra época. Reformulemos esto. ¿Qué nos dice en nuestra época? Su queja no es contra el obispo, es contra el Señor. Su queja no es contra el presidente de estaca o la autoridad general de la iglesia, es contra el Señor. Tu queja no es contra los hermanos, es contra el Señor. Un error común que cometemos es que cuando no estamos de acuerdo con la autoridad que preside, es porque Dios realmente está de acuerdo con nosotros. Si tan solo Dios hubiera escuchado toda la discusión, ciertamente estaría de acuerdo conmigo, pensamos. Muchos nos tomamos licencia para criticar a los líderes. Lo que no logran reconocer es que el Señor respalda a sus siervos. Él los respalda. Para usar un término coloquial, entonces cuando nos quejamos de los líderes, en realidad nos estamos quejando del Señor. Así que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado.
Una de las bendiciones y desafíos interesantes de una iglesia donde no hay clero remunerado, como en nuestra iglesia, es que tenemos que ser pacientes unos con otros y con con nosotros mismos, al aprender y crecer en nuestros llamamientos. Ese es el dilema cuando no hay un clero pagado, cuando los líderes que llaman en la iglesia llaman a prestar servicio y no se les paga. El presidente Hinckley dijo, vivimos en una sociedad que se alimenta de la crítica. El encontrar faltas en los demás es la sustancia de los periodistas y comentaristas de la televisión, aunque no se limita a ellos, ya que este comportamiento es muy común entre nuestros miembros. Es muy fácil encontrar faltas en los demás y la resistencia a ese vicio requiere mucha disciplina. El enemigo de la verdad desea dividirnos y cultivar en nosotros actitudes de crítica, las que, si se les permite prevalecer, nos apartarán del camino que conduce a las metas más elevadas. No podemos permitir que eso acontezca. Eso lo dijo en julio de 1982 el presidente Hinckley. Eso está en la Leona, ¿no? En la Leona de julio de 1982. Aquí hagamos una nota. Nosotros tenemos que ver algo. ¿Seguimos pensando en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios duro, como un Dios estricto, como un Dios impaciente? Vemos en estos capítulos la paciencia que tiene con este pueblo. Vemos el amor que tiene su pueblo. A pesar que se queja, a pesar que quiere ya las cosas, así es Dios. Dios es amor y paciente con nosotros. A pesar de nuestras faltas, todavía nos ama. Siempre oremos por ese Dios que nos acompañe en nuestras vidas, por ese Dios que nos tenga paciencia, por ese Dios que a pesar que somos impacientes esté con nosotros. Fin de la nota. En los versículos siguientes vemos cómo se muestra la misericordia de Dios con su gente, porque ante sus murmuraciones pudo haber respondido Dios con justicia y disciplina. Es más, quizás les pudo haber dicho, bueno, les daré de comer hoy día, soy bueno, y mañana se pueden regresar a Egipto. Los que deseen se pueden ir, pero no. Dios es un Dios misericordioso y paciente. Como creador de los animales, ordena que las codornices vengan a la tienda del pueblo de Israel en auxilio de sus hijos y se ofrezcan. El pueblo de Israel saborea el manjar preferido de los egipcios, las codornices. Para los que hemos probado codornices, podemos estar de acuerdo con los egipcios. Un buen plato, aparte que es muy nutritivo. ¿Cómo nosotros podemos instruir a un pueblo rebelde? Es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cómo instruyes a un pueblo quejón? ¿Cómo instruyes a un pueblo murmurador? Has tratado de hacerlo, pero el pueblo no se deja instruir, no se deja enseñar. Entonces tienes que aplicar el método que se usan con los animales. A los animales a menudo se les enseña a través del alimento. A este nivel se llega con el pueblo de Israel. Cuando no se les podía instruir por ninguna otra manera, entonces se les instruía a través de su necesidad, por su alimentación. Así se le enseñará al pueblo de Abraham. No hay otra manera. Para ello Jehová haría descender todos los días el maná. De esa manera les instruye. Todas las mañanas cada familia tenía que levantarse a recoger el maná. Por supuesto que había ciertas reglas. Cada familia recogía para sí misma una cierta cantidad. Si recogías en exceso, obvio que se malograba. No se podía guardar. El exceso que quedaba se derretía. El viernes tenías que recoger el doble, porque el sábado, que era el día de reposo, no tenías que salir a recoger maná, ya que no caía el sábado. Versículo 29, 30 y 31. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días.
Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná, que era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. En la mañana caerá el maná, dice. ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? Empezó a caer el maná del cielo y se preguntaron, ¿qué es esto? Y se quedó con ese nombre. Maná significa, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. O sea, ellos hacen la pregunta y así quedó el nombre. Obviamente en el idioma hebreo, ¿no? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Qué curioso, ¿verdad? Así vemos también, aparte de darles alimentación, les estaba imponiendo el día de reposo. En el versículo 29 menciona que el sexto día Dios proveería para 2 días. ¿Cómo iba a suceder esto? De la misma manera que ahora trabajamos los 6 días de la semana y guardamos el día de reposo. Podemos ver que el día de reposo es un regalo que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Solamente a ellos? No. El regalo es para todos aquellos que guardan el día de reposo. Es un hermoso regalo que nos da a Dios, que nos da Dios a todos sus hijos. El maná es recibido por el pueblo de Israel diariamente. La necesidad del pan diario era vital. Necesitaban la ayuda de Jehová todos los días. Y todos nosotros también admitiríamos sin reparos que tenemos necesidades diarias en las que queremos la ayuda de nuestro Padre Celestial para solucionarlas. Para algunos, ciertos días es literalmente el pan, es decir, los alimentos necesarios para mantenerse con vida ese día. También puede ser la fuerza espiritual y física para enfrentar un día más con una enfermedad crónica o una lenta y dolorosa rehabilitación. Muchos años después, Jesús nos enseña a nosotros que debemos acudir a Dios cada día por el pan o por la ayuda y el sustento que necesitemos. Así lo dijo cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Si lo hice con el pueblo de Israel, lo puedo hacer contigo. Si lo hice hace miles de años, también lo puedo hacer en esta época. Esa es la promesa. Hace años di el pan, el maná al pueblo de Israel todos los días. Cristo viene y nos enseña el Padre Nuestro, danos para que pidamos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y la promesa sigue vigente. Nota, y la gran pregunta es, ¿cómo era el sabor del maná? Las leyendas judías, para terminar, supuestamente nos hablan del sabor que supuestamente tenía ese pan del cielo. Uno simplemente debía de desear un cierto platillo, dicen las leyendas judías. Y no hubo mucho después de haberlo pensado, entonces el maná tenía el sabor del platillo deseado. Tú comías el maná, tenías el maná en la mano, dicen las leyendas judías, y tú te imaginabas comer codorniz y el maná te sabía a sabor de codorniz. Qué curioso, ¿verdad? La misma comida tenía un sabor diferente de aquellos que la compartían, de acuerdo con su edad. Por ejemplo, los niños pequeños les sabía como leche, a los jóvenes fuertes como pan, a los hombres mayores como miel y a los enfermos como cebada remojada en aceite y miel. Pero ellos también escribieron que el maná era amargo en la boca de los gentiles. Esas son las leyendas judías, ¿verdad? Fin de la nota. Al terminar el capítulo 16, leemos en el versículo 35 que el pueblo comió maná 40 años. Este versículo nos indica que el Pentateuco, que incluye el libro de Éxodo, no era un diario de Moisés, es decir, que no lo escribió día a día, sino todo se escribió después. Porque acá en el versículo 35 ya pone 40 años comió el pueblo de Israel maná.
¿no? Y todavía no han pasado, no ha pasado ni un año cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Entonces, obviamente esto ya es ¿por qué? Porque ha sido escrito después. Entramos al capítulo 17 y nos menciona el versículo 3 y 4. Así que el pueblo estuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos quisiste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarán. Un pueblo en el desierto siempre va a tener dos problemas, uno el agua y el otro el alimento. El alimento ya está solucionado, a donde vayan cada mañana amanecería el maná para el día, pero el agua todavía no estaba solucionada. La sed es el apetito más vehemente, así que ellos muestran más ansiedad y seriedad por el agua que por el pan. Un verdadero ganadero israelita habla de sed al mencionar la preocupación por su ganado, sabiendo que él mismo está de sed. Eso dice en el versículo 3, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir para matarnos de sed a nosotros y a nuestros ganados? Una vez más, ¿Moisés no tenía sed? ¿O sería porque Moisés conocía bien el desierto? Había estado viviendo 40 años y sabía cómo era el clima y cómo eran las necesidades en el desierto. No olvidemos también que Moisés es conocido por ser un hombre manso, un hombre muy manso, un hombre muy paciente. Estoy seguro que si hubiesen llamado a otro líder del pueblo de Israel, ya lo hubiese abandonado al pueblo de Israel y dicho que se regresen a Egipto. Pero Moisés era diferente, era un hombre manso, tranquilo. En el versículo 4 menciona que el pueblo estaba furioso, que casi lo apedrean a Moisés por la sed que tenía. Un pueblo duro, muy duro, de armas tomar, que al pobre Moisés casi lo mata. Pero esa dureza se vería en los versículos siguientes cuando viene Amalek, cuando viene Amalek y su pueblo a luchar con Israel. Ya todos los pueblos sabían que Israel había salido de Egipto, que ahora ya existía un Dios de Israel, que era poderoso, que había destruido Egipto y que ahora ese Dios estaba en el desierto alimentando a Israel con maná y con agua. Y que la llegada de su peregrinaje era en Canaán. Los demás pueblos empiezan a temer y darse cuenta que tenían que atacarlo, si es que no querían ser invadidos por los israelitas. Así que vemos la parte final del capítulo 17 del Éxodo, donde los amalequitas van a la guerra contra el pueblo de Israel. Muchos manifiestan que cuando el ejército del faraón perseguía al pueblo hebreo a través del mar y murieron ahogados, los israelitas entraron y despojaron de sus ropas y todos sus utensilios militares, sus espadas, todo lo que cargaban los militares le quitaron los israelitas, los despojaron. No fueron uno ni dos, sino cientos. Esas armas le servían a los israelitas para enfrentar su primera batalla. Con esas armas es las que salen a luchar. Moisés llama a Josué, que es de la tribu de Efraín, para que sea el líder para la guerra. Esta era la primera guerra que tendría el pueblo de Israel, la primera de muchísimas. Recién iban a saber que los mismos israelitas serían el pueblo de Dios, pero que todo el tiempo estarían en guerra. Guerra que, por cierto, les ha durado hasta el día de hoy. Moisés le ordena a Josué ir a pelear mientras él iba a estar en el monte orando por su pueblo. Los versículos 11 y 12 mencionan que mientras Moisés levantaba las manos, como vemos en la imagen, para orar al pueblo, le iba bien. Pero por la edad y por el cansancio sus manos se bajaban, por lo que su hermano Aarón y su cuñado Ur, esposa de su hermana María, sostenían sus manos, lo cual la iglesia lo usa como simbolismo para decirnos el apoyo que se debe dar o que debe recibir el líder. El presidente George Albert Smith dijo, la obligación que contraemos al alzar la mano es sumamente sagrada. No significa que seguiremos adelante callados, dispuestos a que el profeta del Señor dirija esta obra. Significa
que lo apoyaremos, que oraremos por él, que defenderemos su buen nombre y que nos esforzaremos por actuar de acuerdo con las instrucciones que el Señor le indique. Eso dijo el presidente George Albert Smith. Eso está en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia de George Albert Smith en el año 2011 que salió el manual. Hermanos, hemos podido ver la clase, hemos visto milagros, el milagro del Gran Mar, la división del Mar Rojo, hemos visto cómo el pueblo se queja, cómo ocurre el milagro, cómo ocurre que ellos, obviamente el pueblo Egipto los persigue, como una nube cae, los divide, cómo cruza el mar y cómo el pueblo de Israel sale y avanza en el mar, como el pueblo de Israel obviamente en pleno desierto tiene problemas de agua, tiene problemas de alimento, cae el maná, vienen las codornices, el agua que es amarga se convierte en agua dulce, luego hay fuentes de agua, milagros y milagros. Ahora vemos otro milagro, termina en la sección del capítulo 17 con el gran milagro de que ganan su primera guerra. Gracias a Moisés que permanece con las manos levantadas, ellos tienen. ¿Qué aprendemos de estas clases? ¿Qué aprendemos de estos milagros? ¿Exigiremos milagros? Cuando nuestra fe es baja, pedimos milagros, pero cuando nuestra fe es alta, hacemos milagros. Que esa sea nuestra meta en esta semana. Que nosotros podamos hacer milagros, podamos ser las manos de Dios en esta tierra, podamos ser las manos de Cristo para poder ayudar a los demás. Gracias y que tengamos esa meta en esta semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.